tanto hay que estar, realmente el enfoque no tiene que estar quizás en un valor o en un parámetro o en algún aspecto puntual, sino enfocado en el paciente y del paciente ir utilizando los lineamientos o las guías prácticas para la transfusión, los umbrales transfusionales, las interconsultas y demás, y de ahí arrancar y ver si realmente el paciente necesita o no la transfusión o por ahí podemos ayudarlo de otra manera. ¿Cómo vamos a manejar racionalmente las transfusiones? Probablemente las vamos a manejar más racionalmente si entendemos lo que le pasa al paciente y si podemos englobar la clínica de este paciente y las características del paciente más allá de un valor, como les decía previamente. Uno cuando tiene un paciente con anemia, si ya uno lo va a transfundir, quizás llegó tarde a esta evaluación que uno está buscando. Tendríamos que ir un poquitito más atrás y evaluar por qué el paciente tiene anemia y por qué este paciente está requiriendo una transfusión, por ejemplo, de glóbulos rojos, en este caso porque está anémico. Entonces, en ese caso, uno tiene que establecer por ahí independientemente de los lineamientos que hay acerca de los criterios transfusionales y que uno tiene márgenes que inexorablemente los tiene que respetar, probablemente cada paciente después tiene sus vaivenes en cuanto a lo que son los criterios estrictos y uno puede tolerar más la anemia en algunos pacientes y en otros tiene que ser más estricto y en otros tiene que manejarse realmente con los lineamientos que uno tiene porque el paciente está en una situación crítica. Pero para todo esto necesitamos establecer umbrales transfusionales. Los umbrales transfusionales hoy en día están bastante bien claros como lineamientos internacionales, como lineamientos nacionales también, como vamos a ver más adelante, pero también es prudente y es necesario que haya algún tipo de lineamiento o algún procedimiento operativo dentro de cada institución que permita evaluar el paciente con anemia, tanto en lo que es la necesidad aguda de esta transfusión, como para lo que va a ser el seguimiento posterior a la transfusión en sí, porque muchas veces con una sola transfusión no basta y hay que hacer un análisis un poco más exhaustivo de por qué el paciente tiene anemia. ¿Okay? Hay que ser criterioso, como les dije, tenemos que establecer transfusiones a criterio. A criterio significa transfusiones consensuadas, es decir, que la decisión transfusional, de nuevo, venga de un perfil interdisciplinario y de una discusión interdisciplinaria con el paciente, con el médico que está tratando al paciente y con los especialistas que manejan tanto los valores o los umbrales, como lo que puede ser un hematólogo, como el servicio de hemoterapia, que es el que provee la sangre, y hacer un equilibrio y un balance entre esta transfusión criteriosa que estábamos ofreciendo. ¿Okay? Y como les dije previamente, acompañar al paciente más allá de lo que es la transfusión en sí que pueda necesitar para evaluar por qué necesitó esa transfusión. Obviamente que si uno se torna en este circuito o en esta dirección para mantener un régimen criterioso o un régimen justo o equitativo para lo que es el manejo de la anemia, tiene que tener en cuenta que el perjuicio no va a ser solamente para el paciente desde el punto de vista clínico, desde el punto de vista de lo que pueda llevar a cabo una mala transfusión o una transfusión de más o por lo que sea, sino también para los costos en salud. Es decir, el sistema sanitario con las transfusiones se carga económicamente tanto para lo que es la transfusión en sí, el acto transfusional, el obtener la unidad para la transfusión, el riesgo que pueda llegar a tener las complicaciones que vamos a ver más adelante de las transfusiones, y es decir, hay una serie de sucesos o de eventos que hacen que una transfusión no sea obviamente ni gratis ni liviana, puede llegar a tener algún tipo de complicación que vamos a tener que manejar. Entonces, ¿qué mejor que manejarlo con la prevención? Hay muchos riesgos transfusionales, estos son los que puse acá, son más o menos como para poder entender y enmarcar cuáles pueden ser los errores. Hay errores en lo que es la indicación transfusional de entrada, hay transfusiones que requieren una manipulación previa a la transfusión, que son las unidades que requieren, por ejemplo, leucodepresión, es decir, reducción de glóbulos blancos de esa unidad, o irradiación para, como vamos a ver más adelante, para saber para qué sirven. Muchas veces se transfunde de más y en esa transfusión se indica erróneamente una falta de leucorreducción o un exceso de leucorreducción, y esto puede tener algún tipo de consecuencias, como vamos a ver más adelante. Lo mismo con la irradiación.
Por supuesto, las reacciones transfusionales. La sangre es un órgano externo que está ingresando al organismo, por lo tanto, tiene algún tipo de factibilidad de generar alguna reacción. Esta reacción puede ser desde una reacción febril, no hemolítica, hasta una reacción hemolítica en el caso de que haya alguna discrepancia entre la sangre del receptor y la sangre del donante, ¿no? La aloinmunización. La aloinmunización, ustedes saben que es la presencia de anticuerpos irregulares contra grupos sanguíneos del sistema RH o de cualquier sistema de grupos sanguíneos que están en la circulación y que pertenecen al paciente y que son factibles de reaccionar ante una sangre que no es la de uno. Es decir, la sangre de cada uno tiene distinto perfil antigénico. Estos antígenos actúan como agentes infecciosos o microorganismos que generan una reacción, que montan una respuesta inmune, y esa respuesta inmune se traduce en la presencia de un anticuerpo irregular. Ese anticuerpo, en una sucesiva transfusión, va a reaccionar sobre los glóbulos rojos que este paciente reciba, y esto va a generar una reacción transfusional que va a pasar de ser febril a reacciones hemolíticas, por ejemplo. Sobrecargas de hierro y las consecuencias orgánicas. Esto lo vamos a ver más adelante. Pero tengan en cuenta que las transfusiones de hierro no son solamente transfusiones de glóbulos rojos que aportan oxígeno al paciente, sino que también la unidad de sangre en sí tiene una gran concentración de hierro heredado de este donante, que genera paso a paso una sobrecarga de hierro y sus consecuencias, como vamos a ver más adelante. Y obviamente que cada transfusión, como les dije previamente, sumado a lo que venimos hablando, sumado a lo que son los riesgos también por la sobrecarga de volumen, por la sobrecarga de lo que es la presión oncótica de la sangre, que genera también una retención de líquido en el intravascular y demás, que van a llegar a posibles efectos de sobrecarga de volumen en este paciente, que muchas veces lo toleran, pero muchas veces no lo toleran por las situaciones o las comorbilidades que tenga este paciente que está recibiendo. Acá en este cuadro podemos ver cuáles son los riesgos que puede llegar a conllevar una transfusión de sangre. Por un lado tenemos los eventos adversos que pueden surgir de lo que son las transfusiones de glóbulos rojos, y por otro lado, fíjense que tienen la incidencia, es decir, cada cuántos pacientes uno tiene que exponer para que aparezca esta reacción. La reacción más común y la reacción más frecuente, fíjense, es 1 por cada 60 transfusiones o 1 por cada 60 pacientes que reciben una transfusión, es la reacción febril. Después más adelante vamos a ver qué significa una reacción febril y qué significa una reacción hemolítica y demás. Lo que le sigue es 1 por cada 100 pacientes o 1 por cada 100 transfusiones, es una sobrecarga circulatoria asociada a las transfusiones, como hablábamos previamente. Una reacción alérgica, una reacción anafiláctica, son cuestiones que son también frecuentes, que se van haciendo menos frecuentes con la edad, son más frecuentes en la población pediátrica y a lo largo de la vida se van haciendo menos frecuentes, pero aparecen en 1 de cada 250 transfusiones. Y así sucesivamente, mucho más raro, la injuria pulmonar relacionada a las transfusiones, o lo que son las infecciones transmisibles por transfusión, y la hemólisis fatal, que por lo general es por incompatibilidad ABO, que esto es más raro, pero hoy en día sigue sucediendo. Fíjense que uno dice, bueno, 1 en 60, 1 en 100, 1 en 250, estas podrían ser más frecuentes, estas son más raras, pero siguen ocurriendo, por algo siguen estando en el reporte bibliográfico. Pero para que se den una idea, en nuestra institución nosotros transfundimos aproximadamente de 400 a 500 unidades por mes. Es decir, que todo esto sí o sí lo vamos a ver. Y en una clínica polivalente o en un centro que tengan cirugía cardíaca, cirugía hepática o algún centro que tenga mucho volumen de pacientes, seguramente van a tener muchos eventos adversos asociados a las transfusiones. Por lo tanto, obviamente es algo a lo que uno tiene que estar preparado y tiene que manejarlo en el caso de que el paciente lo necesite, pero si el paciente no lo necesitaba, quizás ahí es donde tenemos que pensar y decir, bueno, también me estoy ahorrando una complicación posterior haciendo un uso correcto de estos componentes que estamos ofreciéndole al paciente, ¿no? Entonces, la idea un poco de esta primera parte es ver también cómo podemos, desde vuestro lado, desde el lado del clínico, desde el lado del paciente, del médico que ve al paciente en una forma mucho más integral, cómo podemos evitar o cómo podemos manejar mejor
el paciente a transfundir, o sea, el paciente anémico en este caso. Para esto tenemos algunas herramientas que solemos intercambiar con los distintos servicios, sobre todo que son herramientas que parten desde hematología, porque son como lineamientos que son más prácticos desde la hematología hacia la medicina general, y que son la optimización de la hemopoiesis, como vamos a ver más adelante, la minimización de las pérdidas hemáticas, esto es bastante importante también, y la tolerancia a la anemia, que la tolerancia a la anemia, el último punto, está más relacionado a lo que son las cuestiones quirúrgicas, o que están más relacionadas con eventos quirúrgicos y no tanto de la práctica clínica, pero las vamos a repasar de todas maneras. Perdón. Ahí está. Como les dije previamente, importante detectar tempranamente un paciente que ingresa por cualquier motivo, un paciente que está internado, por ejemplo, un paciente que estamos siguiendo por ambulatorio o por consultorio externo, que no consulta necesariamente por anemia, pero el paciente tiene anemia. Entonces hay que detectarla y hay que evaluarla tempranamente. ¿Por qué? Porque este paciente en algún momento de su vida se puede complicar y puede llegar a requerir una transfusión por estas complicaciones. Entonces lo ideal es poder evaluarlo, obviamente primero detectarlo, darle, digamos, la relevancia que tiene el resultado en un paciente con anemia, y de ahí hacer una correcta evaluación para poder hacer una corrección de esta anemia. Ya vi que estuvieron haciendo en las preguntas previas, estuvieron haciendo una introducción y ya estuvieron viendo términos de anemias por deficiencias, pero sepan que las deficiencias que hay en el contexto de un paciente con anemia no son solamente las deficiencias de hierro. Si bien es la deficiencia más común, como vi que pusieron en las preguntas, aproximadamente el 40% de la población mundial tiene anemia por falta de hierro. Esto es algo que se repite y se mantiene incluso en países desarrollados o países en vías de desarrollo. La proporción es muy parecida. La proporción aumenta en la mujer fértil, porque la mujer fértil tiene una tendencia clara a tener pérdidas menstruales de hierro y por lo tanto tener una anemia ferropénica. Pacientes que tienen trastornos gastrointestinales tienen tendencia a empeorar este porcentaje de anemia, y así sucesivamente a todo lo que ustedes se puedan imaginar, porque la anemia participa o forma parte de un montón de mecanismos metabólicos en lo que es el paciente, y tiene mucha correlación con distintas patologías, no solamente con lo que es hematológico per se. Entonces, vamos a evaluarlo, le vamos a hacer un perfil férrico, sí o sí, porque como hablamos previamente, es la más frecuente. El perfil férrico no tiene que empezar con el hierro libre. El hierro libre, la ferremia, no es un método que uno pueda usarlo como método fidedigno para evaluar las reservas de hierro. El hierro libre, la ferremia, tiene otras utilidades. Si bien se correlaciona por lo general con la anemia ferropénica porque está más bajo, no siempre se correlaciona directamente con la reserva metabólica o la reserva orgánica que tenemos de hierro en el cuerpo. ¿Okay? Entonces vamos a centrarnos, como vamos a ver más adelante, en ferritina y en el porcentaje de saturación de la transferrina para determinar si el paciente tiene o no tiene suficiencia de hierro en este organismo. Y no nos olvidemos, esto es algo que pasa muy frecuentemente, que al buscar siempre el hierro se nos quedan afuera las otras dos patas de la tríada que necesita la médula ósea para generar glóbulos rojos, que son la vitamina B12, el ácido fólico y el hierro. Cuando yo recibo un paciente con anemia, por lo general lo recibo ya preevaluado por el médico de cabecera, en donde evalúa las reservas de hierro, pero muy difícilmente encuentro la reserva de B12 y menos la de ácido fólico. Es decir, en ese orden es lo que aparece en una evaluación por lo general en un paciente que concurre por anemia. Entonces sí o sí pedir las tres, como para establecer a raíz de esos marcos o parámetros de normalidad dónde está la falta, porque muchas veces la falta es combinada. Sobre todo el déficit de vitamina B12, la vitamina B12 está muy baja y va de la mano con una dificultad que tiene el paciente con el correr de los años con la absorción. La absorción de vitamina B12 es una absorción muy errática y que lleva distintos pasos a nivel del sistema gastrointestinal, que empieza con la saliva y finaliza en el intestino delgado, y hay varios pasos que pueden estar alterados, y lo más probable es que un paciente añoso tenga deficiencia de vitamina B12. El ácido fólico no es tan lábil como la vitamina B12 y el hierro,
pero suelen haber deficiencias de ácido fólico también, sobre todo, y bueno, obviamente en los pacientes que tienen una alimentación poco equilibrada y que no tienen una tendencia hacia los vegetales de hoja verde y demás. Esto es lo básico para poder empezar a entender por qué el paciente tiene anemia. Y desde el punto de vista de la hemopoiesis, también tengan en cuenta la utilización de la eritropoyetina. La eritropoyetina es una glucoproteína que está sintetizada por el organismo, pero también depende de un buen funcionamiento a nivel renal y de un buen funcionamiento a nivel hepático. Y con el correr de los años, los pacientes tienen disminuciones o caídas del volumen de filtrado glomerular, tienen distintos grados de insuficiencia renal crónica que hacen que la cantidad de eritropoyetina sea cada vez menor y esto ocurra o afecte directamente a la hemopoiesis. Y utilizando escalas fáciles, pensando simplemente calculando el volumen de filtrado glomerular de un paciente, si ya es menor de 60, ya uno presupone que la eritropoyetina va a ser ineficaz en cuanto a lo que es la cantidad, por lo tanto puede hacer un tratamiento simple, rápido con eritropoyetina y habiendo corregido o habiendo sabido de que las reservas están en correcto valor, se mejora automáticamente la anemia. Obviamente, la utilización de eritropoyetina si en un paciente que tiene cierto grado de patología oncohematológica y está recibiendo algún tratamiento con quimioterapia, más que nada en esos casos también darle un soporte con eritropoyetina para estimular que la médula regenere lo que tiene que regenerar secundaria a la caída por el tratamiento quimioterápico, y algunas otras anemias por trastornos crónicos, como escuché que mencionar que van a tener más adelante una charla específica de anemia y en donde se van a tratar las anemias por trastornos crónicos. Vamos a ver cómo podemos desde el punto de vista interdisciplinario minimizar las pérdidas hemáticas de estos pacientes también. Muchas veces tenemos interconsultas, pacientes que se van a hacer una cirugía de cadera, se van a hacer algún tipo de intervención quirúrgica y están a un día o a medio día de entrar al quirófano y se enteran ahí que tienen anemia y entonces hacen rápido, activan la interconsulta para evaluar la anemia, tanto para los clínicos como para los hematólogos. Esto es lo mismo que les planteo como un manejo interdisciplinario, un manejo preventivo. Cirugías en lo posible en las cirugías selectivas, tener algún tipo de evaluación ambulatoria o una evaluación prequirúrgica con cierto tiempo de anticipación, como escuché también en unas preguntas que hicieron recién. Si el paciente se va a hacer una cirugía de cadera y tiene una anemia que es claramente ferropénica, quizás se solucionaba la anemia con una aplicación de hierro endovenoso a 15 días o a 20 días de la cirugía y se evitaba una transfusión, por ejemplo. O si tenía más tiempo, podía hacer la suplementación por vía oral y corregir el déficit y evitarse la transfusión, ¿no? Pero no solamente aparece la anemia en estos pacientes que tienen que hacerse algún tipo de intervención quirúrgica, sino que también aparecen las alteraciones del perfil hemostático. Esto es muy común, también ligado muchas veces a la edad, ligado a las comorbilidades que tienen estos pacientes. Muchos son añosos, muchos tienen cierto grado de afectación hepática. Sabemos que la afectación hepática trae alguna coagulopatía asociada. Hay ciertos grados de displasia del paciente añoso que cursan con trombocitopenia y demás, y uno se encuentra a 48 horas o a 24 horas de hacer la cirugía o en el momento que hay que hacerla con una alteración del perfil hemostático que podría haberse solucionado haciendo un estudio previo y analizando previamente a este paciente. Medidas simples, medidas cualitativas y cuantitativas de lo que es el perfil hemostático del paciente, sin ir más lejos. Un tiempo de protrombina, un APTT, un fibrinógeno, con eso basta para entender dónde estamos ubicados, para entender ya un perfil hemostático básico del paciente. Sí. ¿Es útil la medición de eritropoyetina, digamos, o en ciertos casos que pacientes oncomatológicos o pacientes que uno sabe que tienen algún grado de falla renal? ¿Es útil la medición, digamos, de rutina o...? Sí, la eritropoyetina por lo general para lo que es la decisión terapéutica si vamos a usarla o no, no tiene mucho sentido, no tiene mucho valor, pero es muy buena la pregunta porque la piden. De hecho, me pasa con pacientes que tienen un volumen de filtrado glomerular menos de 50, tienen 9 de hemoglobina, 80 años, calculás el clearance y le decís, bueno, probablemente la causa no tiene defectos en reservas, tiene
una EPO baja, probablemente por la insuficiencia renal. Y me dicen, le dosaste, el mismo auditor te pide que doses la eritropoyetina. No tiene sentido, pacientes que tienen eritropoyetina normal mejoran, responden. La eritropoyetina para lo único que sirve para su medición es para los síndromes mieloproliferativos crónicos, como vieron ese caso de la policitemia vera, en donde está prácticamente abolida la eritropoyetina. Ese es el único caso que tiene sentido pedirlo, porque un paciente con poliglobulia y eritropoyetina indetectable, ahí sí va a tener relevancia y uno se va a poder tirar más a que ese dosaje nos sirvió para algo. Pero en la práctica clínica, con el volumen de filtrado glomerular bajo y la anemia, ya es suficiente para iniciar eritropoyetina. ¿Okay? Muy buena pregunta. Y en cuanto a lo que es el perfil hemostático, como les dije previamente, las medidas cuali y cuantitativas simples, TP, KPTT, fibrinógeno, con eso nos basta. La tromboelastografía es muchísimo más específico, no todos los centros lo tienen, y es una medición mucho más específica de la actividad hemostásica del paciente, y es una medición cualitativa, porque habla de distintos momentos del coágulo, y en donde nos da información mucho más allá de lo que es solamente el TP, el KPTT y los factores de la coagulación, sino que hablan de disfunciones de ya las plaquetas, disfunciones del endotelio, distintas disfunciones que son quizás más necesarias para lo que es la optimización del recurso intraquirúrgico en el quirófano. Ahí quizás tiene una relevancia mucho mayor, porque yo sé lo que le está pasando en el momento al paciente y puedo ir directamente a reemplazarle lo que le está faltando, ¿okay? Pero ya con una medición simple de KPTT, TPI y fibrinógeno ya estamos bien. Y en lo que es el soporte terapéutico, como les dije, poder tener tiempo para corregir la coagulopatía es importantísimo para que el paciente sangre menos, para evitar una complicación. Poder utilizar fármacos que son coadyuvantes a lo que es la coagulación, esto es muy importante también. ¿Por qué? Porque muchas veces solucionamos sangrados sin transfusiones, simplemente dándole al paciente ácido tranexámico, o sea, favoreciendo la antifibrinolisis para que el paciente mantenga o perdure el coágulo que sí es capaz de formar y no está sangrando por eso. Y la recuperación intraoperatoria, que también eso no es muy difundido, sino que ciertos centros que tienen quizás clínicas en donde se hacen cirugías extensas o cirugías complicadas, cardiovasculares, hepáticas, renales y demás, lo necesitan como medida para hacer un recupero de sangre o de los sangrados que puedan llegar a tener dentro de lo que es el marco de la cirugía. Esto también se puede llevar a cabo. Pacientes anticoagulados, esto pasa muchísimo. Se tiene que operar, se tiene que hacer una endoscopía, se tiene que sacar un diente, se tiene que hacer cualquier cosa y el paciente está anticoagulado y no sabía. Y yo no sabía. Entonces ahí arranca de nuevo. Si hubiéramos sabido, suspendíamos correctamente el anticoagulante, lo preparábamos, lo acompañábamos y el paciente no tenía requerimiento transfusional de plasma para corregirlo, de concentrados protrombínicos para corregir y para normalizar el RIM, y se solucionaba más rápido. Otro tipo de patologías o de coagulopatías más complicadas, como las que ya conocen, las hemofilias, el factor de von Willebrand, la enfermedad de von Willebrand, la insuficiencia hepática, como les dije previamente, que es ya de por sí un trastorno en donde coexisten problemas de coagulación y de sangrado en el mismo paciente. Insuficiencia renal, como les dije, la insuficiencia renal, la uremia elevada genera una alteración en lo que es la agregación y adhesividad plaquetaria también. Entonces un paciente renal crónico con plaquetas normales puede sangrar porque esas plaquetas funcionalmente no están trabajando como deberían. Las situaciones de trauma, de shock, todo eso genera que el pH de la circulación, que la temperatura del paciente, la hipovolemia en sí, hacen que haya trastornos en lo que es la coagulación de los pacientes. Entonces, sabiendo todo esto con antelación y corrigiéndolo, se evita seguramente la transfusión, la complicación y el uso inadecuado de estos fármacos o transfusiones. Esto es lo que les comentaba del ácido tranexámico. El ácido tranexámico es valiosísimo, tiene muchísimos estudios y muchísimos ensayos randomizados y bien hechos, con bibliografía robusta o con sustento robusto para poder ayudar a lo que es el perfil de la coagulación de los pacientes. Y con el simple uso, tanto oral y endovenoso, muchas veces uno se ahorra un montón de complicaciones intra, post o prequirúrgicas de estos pacientes. ¿Okay? Ahí les nombro rápidamente cuáles son, después si los quieren leer o profundizar, pero son todos
estudios que se hicieron a raíz de trauma o sangrado en distintas situaciones. ¿Y cómo hacemos entonces también para, en los casos en donde a pesar de que hicimos todo, el paciente persiste anémico y tiene que sobreponerse de una cirugía o tiene que realizar algún tratamiento que va a generar que este paciente no resuelva rápidamente la anemia? ¿Cómo podemos hacer que este paciente tolere mejor la anemia? Esto es algo que se usa mucho a nivel del quirófano, como estábamos hablando antes, como el recupero intraoperatorio y demás. Hay varias medidas para optimizar la tolerancia a la anemia. Hay medidas desde el punto de vista de la anestesia, los anestesistas y los cardiólogos y también los intensivistas saben cómo manejar distintos parámetros del organismo para para mejorar la distribución tisular de oxígeno, para mejorar el gasto cardíaco, para mejorar el perfil ventilatorio del paciente y hacer que este paciente no esté hiperdinámico o en situación de hipoxia ante determinadas situaciones, sobre todo en las situaciones quirúrgicas. Y no olvidarse, por último, de lo que es el postoperatorio. Esto pasa siempre. Le di una transfusión, le di hierro, lo acompañé hasta la cirugía y después de la cirugía me olvidé. No lo controlé más, no volví a ver si el paciente tenía síntomas de anemia, si estaba anémico, no volví a chequear las reservas. Entonces esto es muy importante, acompañarlo al paciente después de la cirugía y decir, bueno, es necesaria una infusión de hierro para mejorar las pérdidas que tuvo hemáticas a través de la pérdida de la reserva per se de hierro en el organismo. Tengo que seguir haciéndole un soporte con vitamina B12, con ácido fólico. Tengo que, además de haberla corregido prequirúrgicamente, utilizar eritropoyetina por un tiempo más, por 1 o 2 meses más después de la cirugía para evitar esta caída del hematocrito. Esto no lo traje a colación acá o en las diapositivas porque por ahí tenía que hacer un popurrí de hemoterapia, pero hay distintos estudios que muestran cómo la mortalidad y la recuperación postquirúrgica de los pacientes mejora cuando el paciente no está anémico y empeora cuando el paciente está anémico. La anemia de por sí es un factor de mal pronóstico para mortalidad temprana postquirúrgica o postoperatoria. Entonces esto es importante y hay que seguirlo más allá de lo que fue la cirugía y la corrección rápida de la anemia antes de la intervención. Vamos a ver ahora esto que hablábamos previamente de cómo nos vamos a manejar a raíz de lo que podemos manejarnos a través de lineamientos nacionales o de líneas guías internacionales o de lineamientos que hay también a nivel intrahospitalario, como puede llegar a ver en algunos casos. En el pasado se utilizaba el protocolo liberal, se llamaba un protocolo liberal de umbral transfusional, es decir, a criterio del médico que lo estaba siguiendo al paciente o a criterio clínico del paciente. Y los umbrales liberales eran umbrales mucho más permisivos en donde se transfundía al paciente con valores de hemoglobina o de plaquetas más altos de los que hoy se usan como umbrales restrictivos. Esa es la diferencia. Van a encontrar en la bibliografía protocolos liberales o protocolos restrictivos de transfusión. Hoy en día a nivel mundial, y luego de, no porque se les haya ocurrido que había que pasar de liberal a restrictivo, sino porque hubo distintos ensayos randomizados, controlados, en donde se vio que no era necesario tener un valor fisiológico, por decirlo, de lo que es la anemia de por sí para un paciente, para manejar el gasto cardíaco, para manejar la distribución tisular de oxígeno, y por lo tanto se fue acortando, se fue ajustando ese perfil y se hizo más restrictivo. Entonces todo lo que vamos a ver de aquí en adelante son estudios que determinaron estos protocolos restrictivos. Vamos a empezar por el valor de la hemoglobina. Hoy en día utilizamos a la hemoglobina prácticamente como parámetro para definir muchas cosas. Antes, en la antigüedad, se usaba, por ejemplo, la cantidad de glóbulos rojos para definir anemia, o el hematocrito para definir anemia. Eran digamos, medidas que quizás hace 10, 20, 30 años atrás eran mucho más factibles de escuchar decir el paciente está anémico porque tiene menos de 4 millones de glóbulos rojos, pero después uno dice, pero este paciente tiene anemia y tiene 6 millones de glóbulos rojos o 7 millones de glóbulos rojos. Paciente con talasemia, por ejemplo. Los pacientes con talasemia tienen
poliglobulia, tienen 6 millones, 7 millones de glóbulos rojos y por ahí pueden tener 11 de hemoglobina. Entonces, dejó de ser un parámetro fidedigno el número de glóbulos rojos para definir la anemia. El hematocrito es lo mismo. El hematocrito es muy variable, varía según el estado de hidratación del paciente, varía según también el perfil hormonal del paciente, tanto el género masculino como femenino tienen distintos perfiles hormonales que hacen que el hematocrito no sea hoy en día un parámetro correcto para definir anemia o necesidad transfusional. Por lo tanto, nos vamos a centrar en el valor de la hemoglobina para definir si el paciente tiene o no tiene un criterio de transfusión estricto por valor, ¿okay? Que no es lo mismo lo que hablábamos antes de por evaluación compleja del paciente en su totalidad, síntomas, signos y valor que tiene para definir anemia. Para estos casos, entonces, un paciente que requiere una transfusión es un paciente que tiene una hemoglobina por debajo de 7 gramos por decilitro. Esto se toma, por lo general, en el contexto de un paciente que está hospitalizado, que está hemodinámicamente estable, obviamente, porque si no lo estuviera, entonces probablemente sería uno de los factores a corregir la necesidad de oxígeno o la corrección de la distribución tisular de oxígeno va a estar en relación a lo que es esta inestabilidad hemodinámica probablemente y haya que subir el umbral. Pacientes en tratamiento con enfermedades oncohematológicas, esto es muy común y es muy frecuente, y el umbral para estos pacientes es de 7 gramos por decilitro. Hay algunas situaciones muy puntuales en donde algún pedido de oncología surge porque hay cierto tipo de esquemas de quimioterapia que necesitan una mejor distribución tisular de oxígeno y por lo tanto necesitan umbrales un poco más altos de hemoglobina, pero por lo general con 7 o más para un paciente estable es suficiente. Ahora, ¿qué pasa con los pacientes que tienen algún tipo de comorbilidad relacionada a lo que es una cardiopatía? En esos pacientes se estableció también y por ensayos retrospectivos, por metaanálisis, por estudios, por sustento bibliográfico, no porque decidieron que iban a ser más benevolentes, sino porque hay un sustento de lo que venimos hablando de manejo de la reducción del gasto cardíaco, mejoría en la distribución tisular de oxígeno. Por lo tanto, en estos casos se necesita un umbral un poco más alto de oxígeno, de hemoglobina, que sería de 8 gramos por decilitro. Cardiopatía preexistente, intervenciones quirúrgicas, sobre todo cirugías que no tienen que ver con lo cardiovascular, porque muchas veces para lo que es cirugía cardiovascular el umbral sube y es de 10 o de 10.5 por el sangrado que conlleva la cirugía cardiovascular de base. Y esto también es algo que si bien está discutido, tiene una base lógica, que son los pacientes que tienen trombocitopenia severa o alto riesgo de sangrado. Muchas cascadas o situaciones hemostáticas en el paciente se inician sobre la superficie del glóbulo rojo también. Y la anemia o la falta de glóbulos rojos circulantes hace que haya trastornos en la coagulación de ese paciente. Entonces, quizás en pacientes que tienen plaquetopenia de menos de 20.000 o de menos de 10.000, o pacientes con fiebre o algún tipo de riesgo de sangrado o riesgo quirúrgico de sangrado o cualquier situación que les esté haciendo un cambio en su actividad basal o en su estabilidad, como hablábamos antes de los pacientes hospitalizados, tienen que tener un umbral un poquitito más alto y pasar de 7 a 8 de hemoglobina. Esto es otra cosa también importante que se nos suele consultar o suele partir desde el médico de cabecera, es decir, tengo un paciente que tiene menos de 7 de hemoglobina, le doy 2 unidades ya para mejorar y que esté mejor y que se sienta mejor, más rápido. Esto por lo general también forma parte de un estudio, una evolución en lo que fue los protocolos, y dentro de los protocolos restrictivos de transfusiones también sugieren hacer transfusiones controladas, es decir, hacer transfusiones de a una unidad de glóbulos rojos y evaluar al día siguiente, evaluar la situación clínica, evaluar los signos, los síntomas, si tienen signos o síntomas de anemia, si tienen alguna situación que hace que uno decida una segunda transfusión, pero de base ir transfundiendo controladamente de a una unidad para ir corrigiendo o para ir viendo
cuál es el menor valor de hemoglobina, el cual el paciente no tiene signos o síntomas de anemia. ¿Okay? Obviamente unidades, esto hoy en día sería prácticamente, ya no necesitaría escribirlo, unidades isogrupos significa que tienen que ser del mismo grupo del paciente, unidades compatibles, pero hoy en día no es tan fácil de encontrar algún tipo de discrepancia o algún tipo de incompatibilidad ABO en lo que son las transfusiones de sangre. Por lo tanto, esto no es tanto para ustedes, porque ustedes no necesitan indicarnos una transfusión isogrupo. Desde el servicio de hemoterapia esto es algo que tenemos que hacerlo nosotros, pero siempre sepan que hay que hacer transfusiones isogrupo y compatibles, es decir, que significa que hay que probar una compatibilidad in vitro entre el suero de la persona que va a recibir la transfusión y los glóbulos que vamos a transfundir. Porque por más que sean isogrupo, muchas veces hay distintas situaciones, anticuerpos irregulares, distintas citoquinas que tiene el suero del receptor que hace que sea muy factible que esa sangre, a pesar de que es isogrupo, sea incompatible con ese paciente. Entonces hay que elegir también, además de una unidad isogrupo, una unidad compatible, es decir, que no genera aglutinación después de haber enfrentado el suero del receptor con el glóbulo de la unidad que vamos a transfundir. ¿Okay? Y el otro punto, para pacientes con anemia crónica, es decir, pacientes que crónicamente van a tener anemia, quizás ahí hay que establecer regímenes más personalizados. Quizás pacientes que tienen que hacer un tratamiento oncohematológico de meses toleran 6 de hemoglobina, o pacientes que están hace mucho tiempo tratados no toleran 8 de hemoglobina y ya tienen síntomas o signos de anemia. Entonces hay que hacer o establecer perfiles más personalizados para este tipo de pacientes, pero únicamente en aquellos pacientes que tienen patologías crónicas en relación a lo que es la anemia. ¿Okay? Estas son las recomendaciones, no dice nada fuera de lo que ya hayamos visto, simplemente comentarles que hay lineamientos en Argentina, que es de la Asociación Argentina de Hemoterapia, que tiene lineamientos que son, fíjense, del 2007, da un poco asusta un poco mostrar algo del 2007, pero la verdad es que no cambió nada, así que sigue siendo vigente y está perfecto, y hasta ahora no hubo nada que nos haya mostrado que hay que cambiar estos umbrales o estos perfiles de transfusión como venimos viendo hasta las diapositivas previas. Por último vemos el umbral transfusional para plaquetas. Esto también es muy importante porque no todo el... Sí, perdón. Quería hacer una pregunta respecto al paciente que, digamos, está en un contexto de un sangrado activo, una hemorragia de vías digestivas, ejemplo, en el cual la concentración de hemoglobina no disminuye por debajo de estos valores. ¿Cómo se maneja el tema de la transfusión en estos casos? Estás cursando una hemorragia, pero que en el laboratorio no la tenés, digamos. No, tiene la hemorragia, pero la concentración de hemoglobina, ejemplo, se mantiene por encima de 10 o por encima de 8. Quizás entonces ahí deberías hacer un control hemostático y no un control de transfusión de glóbulos rojos, o sea, fijarte cómo está el perfil hemostático y por qué está sangrando. Quizás está sangrando porque tiene una coagulopatía, porque tiene una patología asociada a esa patología gastrointestinal, y corregir, digamos, lo que vos considerás que es lo que está haciendo sangrar al paciente. No corregís el valor porque en realidad lo que te está haciendo, los síntomas que tiene el paciente no son por anemia o por falta de glóbulos rojos, sino que está sangrando. Entonces por ahí hacer un control hemostático activo con el cirujano o el especialista, y vos desde la parte clínica más del perfil hemostático, reforzar la coagulación, chequear factores, chequear plaquetas y el entorno, digamos, de coagulación. Independientemente del paciente, digamos, la araña entre los valores de la hemoglobina no se transfunde en Claro, exacto. Sí, no necesariamente hacer una transfusión de glóbulos rojos si el paciente está sangrando pero tenía 12 de hemoglobina o 10 de hemoglobina o 9 de hemoglobina. Sí. Sí, se usa por ejemplo el término de dilución normovolémica también, que es medio parecido a lo que se plantea. Es tratar son todas estas medidas para generar una tolerancia a la anemia, pero eso tiene más sentido cuando vos tenés que resolver una cuestión más a corto plazo.
Es decir, preparás al paciente para lo que es para mantener o corregir el gasto cardíaco o no generar una hiperdinamia en un paciente que tiene que someterse a una cirugía y tiene una hemoglobina de 11 que no está para transfundir. Quizás vos haces una dilución normovolémica, o sea, hidratás a ese paciente para que después pierda volumen de sangre en la cirugía, pero no pierda glóbulos rojos, masa de glóbulos rojos. O sea, no es lo mismo perder 1 litro de sangre con 5 litros de bulimia que perder 1 litro de sangre con 7 litros de bulimia. ¿Me explico? Okay. Esa sería digamos, el racional de hacer tolerancia a la anemia. ¿Cómo? No, está bien, es un requisito es una herramienta, digamos, que se tiene en cuenta cuando uno prevé que el paciente va a sangrar por alguna razón iatrogénica, digamos, porque va a hacer una cirugía, porque va a hacer algo que va a hacer una disminución en la bulimia. Sí. Sí, por supuesto. No está mal, pero si está dentro de algún criterio, si tiene, por ejemplo, está cursando alguna infección, o si es un paciente cursando fiebre, o si es un paciente que tiene algún antecedente de anemia sintomática o de hipoxia, o sea, en situaciones particulares uno puede jugar un poco más, y eso es lo que hablábamos con personalizar el umbral. Es decir, quizás en algunos pacientes que uno sabe que van a responder mejor o peor a 7 o a 10, en esos trabajar y no hacerlo de base. ¿Okay? En el caso, un caso parecido de pronto al que hablaba el compañero, que creo que es el que dice en la recomendación 9, es un paciente con hemoglobina de 9 o 10, pero está prostático, está con disnea y tiene un sangrado digestivo. Ahí creo que sí había. Ese sería el caso de la recomendación 9, ¿no? Sí, mucha gente también tiene, quizás ahí en ese caso sea más por una cuestión de intolerancia a la velocidad de la anemización. Pues no es lo mismo un paciente que tenía hasta hace 3 días 14 de hemoglobina y hoy tiene 9, que un paciente que viene hace 6 meses, 8 meses con una hemoglobina en descenso paulatino y no va teniendo síntomas a la anemia, que es lo que muchas veces pasa. O sea, si vos tenés un paciente que tiene un sangrado agudo, sangrado gastrointestinal, que pierde mucha sangre, por ejemplo, los síntomas son muy rápidos. O sea, y vos decís, pero tiene 10 de hemoglobina, sí, pero está, como dicen ustedes, está hiperdinámico, tiene síntomas de anemia. Y por ahí hay un paciente que me viene al consultorio, una chica que tiene anemia ferropénica con ferritina 1 inferior a 1 y tiene 7,4 de hemoglobina, y la ves y está un poco pálida, pero está perfecta, no tiene síntomas, porque hace 1 año o 2 que viene bajando la reserva de hierro y viene bajando la hemoglobina. Entonces quizás en ese caso tiene necesidad, pero por la agudización de la anemia, por lo rápido en que se anemizó, y no tanto por el valor. Bueno, volviendo entonces a las plaquetas ocurre lo mismo, tenemos umbrales. Por lo general, el umbral en pacientes estables, hospitalizados, es de 10.000 o menos para transfundir. Sobre todo en aquellos pacientes, como les dije, en donde se prevé un tratamiento quimioterápico, en donde va a tener una trombocitopenia primaria por algún problema que tiene oncohematológico y secundaria al tratamiento oncohematológico. Entonces ahí uno tiene que ser más restrictivo en no transfundir de más, porque no tiene indicación. El endotelio tiene una integridad asegurada cuando el paciente tiene un recuento plaquetario de 7.000 o más. Ya con 7.000 plaquetas o más, la integridad de por sí del endotelio está respetada y está protegida, a menos que obviamente tenga una noxa, una herida, una caída, lo que sea, que ahí obviamente sí va a tener que recibir plaquetas. Pero en situaciones fisiológicas, 7.000 o más no son un riesgo hemostático para el paciente. Pero se usa hoy en día el valor de 10.000 para simplificar este valor, y por encima de 10.000 no se transfunde y por debajo de 10.000 se transfunde. ¿Cuándo se transfunde por encima de 10.000? Ante distintas situaciones, como por ejemplo lo que hablábamos previamente, en pacientes anémicos que tienen trombocitopenia severa, uno trata de ser un poquito menos restrictivo con la transfusión de rojos, pero también con la transfusión de plaquetas. Mantenemos un umbral de 20.000.
cuando los pacientes tienen fiebre. La fiebre de por sí es un factor para activar el endotelio y para activar la coagulación de por sí, por lo tanto va a haber un consumo de plaquetas durante la fiebre, muy probablemente en un paciente sano se consumen plaquetas por fiebre solamente porque hay una activación endotelial que hace que esas plaquetas se consuman, por tanto la fiebre hace que el umbral aumente y nos vayamos a 20.000 o menos para recibir una transfusión. Y la coagulopatía, obviamente no es un paciente con un TP, un KPTT prolongado y 200.000 plaquetas que un paciente con una coagulopatía y 20.000 plaquetas o 10.000 plaquetas. Obviamente que ahí uno va a tener que hacer un poquito más de esfuerzo para mejorarle la hemostasia. En términos de punción lumbar, se necesitan de 40.000 plaquetas en adelante. Ahora vamos a ver en lo que son los lineamientos de la Asociación Argentina de Hemoterapia, un poco más restrictivos, pero por lo general una punción lumbar es segura, sobre todo si la persona que está llevando a cabo el procedimiento no es avesado y no tiene mucha práctica. Se prefieren en estos casos perfiles más liberales para subir un poco más el umbral y proteger entonces del sangrado raquídeo o del sistema nervioso central a nivel de la columna. Plaquetas menores de 50.000, en estos casos también se transfunde para procedimientos de cirugía o procedimientos invasivos generales, procedimientos de colocación de catéteres venosos centrales, procedimientos simples de cirugías, 50.000 plaquetas para poder llevarlo a cabo. Procedimientos que tienen alto riesgo de sangrado, se elige un umbral un poquitito más alto de 75.000, y todo lo que es cirugía del sistema nervioso central, plaquetas más de 100.000 por lo menos dentro del contexto quirúrgico y en el postoperatorio inmediato, en donde uno ve cómo es la hemostasia. No es necesario tener un paciente que tenía 50.000 plaquetas, mantenerlo con 100.000 plaquetas después de una cirugía del sistema nervioso central por días. Simplemente se va viendo la hemostasia, cómo fue el control hemostático, y si fue favorable se va de a poquito perdiendo este umbral. Es simplemente para el momento quirúrgico o postoperatorio inmediato. Bueno, sí. ¿Solamente se transfunde cuando la plaqueta está en menos de 20.000? Y 10.000 en los casos de menos de 20, solo si el paciente tiene fiebre, tiene anemia o coagulopatía. Pero si el paciente está estable y está internado por otra cosa que no tiene estos cuadros de acá, puedes mantener el umbral a 10.000. Incluso pacientes ambulatorios también puedes manejar con 10.000 o más plaquetas, no necesariamente se tienen que transfundir. Esto es lo que yo les decía para lo que es para lo que son los umbrales un poco más restrictivos. Fíjense en lo que es punción lumbar para leucemia mieloide aguda o punción lumbar para leucemia linfoblástica aguda. Esto es bastante común, las punciones lumbares, porque forman parte de lo que es el diagnóstico del compromiso de las leucemias en el sistema nervioso central, y lo que es el tratamiento de por sí tiene profilaxis intratecal con corticoides y con distintos fármacos. Entonces son muy usuales las punciones lumbares. Fíjense que acá lo marcan mucho más bajo, mayor a 10.000 para lo que es el LLA y mayor a 25.000 para lo que es leucemia mieloide aguda, simplemente por la razón de que el blasto linfoide tiene, o mejor dicho, el blasto mieloide tiene más capacidad de alterar la coagulación por las distintas glucoproteínas que tiene en la membrana, y por lo tanto se necesitaría un poco más que la linfoblástica. Pero lo cierto es que uno prefiere un poquitito, para ir a hacer una punción lumbar, prefiere un poquitito más alto para estar un poco más tranquilo. Y después, bueno, lo que hablábamos más o menos previamente para neurocirugía, más de 100.000 procedimientos de colocación de catéteres venosos, biopsias hepáticas, endoscopías, por lo general de 50 en adelante. Bueno, y finalmente, para terminar este módulo de hemoterapia, contarles que en lo que son las transfusiones, nosotros como banco de sangre, como servicio de hemoterapia, hacemos distintas modificaciones a lo que son las unidades de sangre que tenemos en el banco para poder transfundirlas. No siempre tienen la misma indicación y no siempre se les hacen los mismos procedimientos previos a lo que son las transfusiones. Son tratamientos que se le realizan entonces a los hemocomponentes que dependen de los antecedentes del paciente y de las patologías de base
que tengan estos pacientes, ¿ok? Y lo pongo como decisión interdisciplinaria, ¿por qué? Porque en realidad esto es algo que estrictamente lo debemos conocer los hemoterapeutas, pero también lo debería conocer el médico que lo indica, obviamente para evitar que haya una correcta o una incorrecta manipulación de estos hemocomponentes. ¿Qué le podemos hacer a los componentes? Podemos reducirlos de glóbulos blancos, o sea, leucorreducirlos, y esto aplica para plaquetas y para glóbulos rojos. Podemos irradiarlos, una irradiación que por lo general es gamma o radiación X, que va a inactivar algunos linfocitos que queden a pesar de que uno filtró esa unidad con glóbulos rojos o plaquetas para lo que es la leucodepresión. Si quedaron algunos residuales, algunos pacientes necesitan además que inactivemos esos glóbulos blancos que quedan residuales para evitar lo que vamos a ver más adelante. Muchas veces necesitamos hacer una reducción del volumen porque hay pacientes que no toleran grandes cantidades de sobrecarga de volumen, entonces uno tiene que reducir el volumen, desplasmatizar unidades o separarlas en alicuotas, es decir, una misma transfusión de glóbulos rojos, dividirla en 2 o 3 porciones más pequeñas y probar tolerancia con cada una de esas unidades. Eso es separación en alicuotas. Y el lavado consiste básicamente en lo que es el tratamiento sobre el plasma o el suero de esa unidad para extraerle ciertos componentes que son proinflamatorios, citoquinas o distintos elementos que van a favorecer una reacción por lo general inflamatoria, una reacción alérgica y que queremos evitar en determinados pacientes. Todo eso se puede llevar a cabo. Como les dije, entonces la restricción de glóbulos blancos se hace para glóbulos rojos y para plaquetas. Se utilizan filtros que son filtros de retención y adhesión de estos leucocitos para que queden atrapados y para que se le pueda garantizar al paciente que recibe una unidad sin glóbulos blancos. El objetivo, ahora lo vamos a ver más adelante, ¿cuál va a ser? Nuestro objetivo va a ser básicamente evitar ciertas reacciones que son bastante molestas o que pueden determinar en algún tipo de complicación en esa transfusión. Lo primero que evitamos haciendo la filtración de los glóbulos blancos y en la extracción de estos glóbulos blancos es evitar una reacción febril no hemolítica. La más clásica, la que dijimos que ocurría en uno de cada 60 pacientes. Algunos pacientes tienen sensibilidad a los antígenos leucocitarios, a los antígenos HLA, que hacen que generen una especie de incompatibilidad, que no es una incompatibilidad ABO, pero es una incompatibilidad por esta glucoproteína del antígeno leucocitario común, que muchas veces uno no es compatible con otro y simplemente genera una reacción. Bueno, esa es la reacción febril no hemolítica transfusional. Evitamos entonces también la aloinmunización contra antígenos leucocitarios que uno no comparte con la unidad que está recibiendo, que esto va por lo general a llevar a la refractariedad plaquetaria en algunos pacientes que necesitan transfusiones periódicas de plaquetas y que se exponen a distintos antígenos que van recibiendo de las transfusiones y van generando anticuerpos anti-HLA que van a directamente hemolizar o destruir esa plaqueta que reciben. Eso es algo bastante frecuente que se ve y lo evitamos con la filtración. También evitamos la transmisión de citomegalovirus. ¿Por qué? Porque el citomegalovirus es un herpes virus que tiene su reservorio en los glóbulos blancos, en los leucocitos, en los monocitos sobre todo. Entonces, haciendo la filtración, uno retiene glóbulos blancos e indirectamente retiene la posibilidad de que ese citomegalovirus replique en el huésped inmunocomprometido y genere una reactivación o una primoinfección de citomegalovirus en un paciente que está inmunocomprometido. Entonces, para evitar eso, se filtra, sí. 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 No, lamentablemente tienen muy baja respuesta a corticoides, a diferencia de la PTI, digamos, en la PTI sí uno tiene respuesta al corticoide y es muy buena. En los pacientes que tienen refractariedad plaquetaria,
como ya generó un mecanismo inmunológico previo y hay un mecanismo tanto humoral como celular, o sea, hay una respuesta de linfocitos T y una respuesta de linfocitos B, el corticoide no es suficiente para frenarlo. Entonces, en esos casos no hay mucho que hacer, es decir, si el paciente sangra, en ese caso el que haya sangrado se hace soporte transfusional y gamma globulinas, que es lo que se utiliza para la PTI, que no responde a corticoides también y sangra, ¿no? Pero hay muy pocas herramientas para la refractariedad plaquetaria, o sea, se prefiere mantenerlo con esas plaquetas bajas sin transfundirlo mientras el paciente esté estable y no sangre. Si sangra, entonces ahí sí, transfusiones y gamma globulina. Y en el rechazo, y la otra indicación para lo que es la leucorreducción, para el rechazo de injerto de órganos sólidos, que pasa lo mismo. Antígenos leucocitarios, que probablemente el nuevo órgano puede llegar a tener un rechazo a futuro. Pacientes en donde se prevé que van a recibir un trasplante de órganos sólidos, o el paciente que recibió el trasplante de órganos sólidos, también filtrar esa unidad para evitar entonces el rechazo de injerto. Esto ya les expliqué, la reacción febril porque estaba causada y que era mediada por el sistema leucocitario común. Esto les quería mostrar. Fíjense cómo baja la incidencia de reacciones febriles cuando uno filtra la unidad. La reacción febril en estos reportes está en un 31%, o sea, casi 3 de cada 10 pacientes generó una reacción febril no hemolítica transfusional en relación a esto. Y después de la leucorreducción, la tasa baja a 1.7. Realmente baja mucho la incidencia de reacción febril no hemolítica. Para plaquetas, porque imagínense que las plaquetas son las que más tienen el anticuerpo o el antígeno dando vuelta porque está libre en el suero o en el plasma. En glóbulos rojos baja, pero no es tan evidente. Ya les dije. La irradiación, como les dije, además de filtrarlo, nosotros podemos irradiar el producto que vamos a pasar. Irradiamos plaquetas e irradiamos glóbulos rojos. Granulocitos es otro tema que no viene al caso porque es más para otro tema, para neutropenia febril, pero centrémonos en que podemos irradiar plaquetas y glóbulos rojos con el objetivo de inactivar los linfocitos T que queden residuales, que no se hayan filtrado. Las filtraciones son altamente efectivas, quedan menos de 1 por 10 a la 5 de linfocitos T dando vueltas en la unidad, pero eso en un paciente inmunocomprometido que es incapaz de controlar esos linfocitos T que está recibiendo de la bolsa porque está inmunocomprometido, son suficientes para generar una reacción transfusional suficiente para tener una mortalidad mayor al 90%, o sea, es grave realmente lo que sucede con lo que es un rechazo o una reacción por transfusión. ¿Okay? Para esto irradiamos, inactivamos estos linfocitos T del producto y no son capaces de montar ninguna reacción inmunológica y pasan directamente y no generan la enfermedad o la reacción que es el injerto contra huésped transfusional. ¿Okay? Como les dije, potencialmente letal, tiene una mortalidad altísima, una mortalidad de 90% en adelante, y es realmente complicado tener un paciente que tiene un inmunocompromiso como el que tiene y tener un injerto contra huésped transfusional. Y es un compromiso multisistémico, un compromiso cutáneo, gastrointestinal, insuficiencia hepática, insuficiencia renal, fallos multiorgánicos. Realmente es complicado y muy pocas veces uno llega a entender por qué fue, hasta que se da cuenta retrospectivamente que la unidad que recibió era una unidad que no estaba irradiada. A veces no es tan claro de darse cuenta por qué el paciente evoluciona así. Un paciente que está y que tiene una sepsis, una coagulación intravascular diseminada y evoluciona rápidamente, desfavorablemente, capaz que ni me di cuenta y en realidad era un injerto contra huésped posttransfusional, o sea, porque la clínica es muy parecida. Las indicaciones hoy en día de irradiación son pocas, no es que uno tiene que realmente hacer un análisis muy exhaustivo, simplemente se irradia en algunas situaciones en donde el paciente tiene un inmunocompromiso profundo, que es por ejemplo con la utilización de quimioterapia de tipo de análogo de las purinas, o cuando el paciente se va a someter o se sometió a un trasplante de médula ósea en donde la inmunidad, sobre todo la inmunidad T, se barrió y se inhibió por
más o menos un año. Entonces, en esos pacientes son los que hay que estar muy atentos en irradiar. También pacientes de muy bajo peso, pacientes de menos de 2 kilos, neonatos o exsanguíneo transfusiones en pacientes con neonatos también, porque el peso se relaciona con la madurez del sistema inmunológico y ese sistema inmunológico está inmaduro desde el punto de vista del compromiso T y puede generar o montar una reacción injerto contra huésped transfusional. ¿Okay? Esas serían las 3 cosas. Después les queda seguramente la charla como para leerlo más detenidamente, pero básicamente en pacientes que van a tener un compromiso profundo de inmunidad T o pacientes de bajo peso que no tienen maduro el sistema inmunológico T. Separación en alicuotas, como ya les dije, las indicaciones sobre todo pacientes que tienen antecedentes o reacciones transfusionales, antecedentes de sobrecarga transfusional o antecedentes de anemias hemolíticas autoinmunes que recibieron una unidad y generaron una hemólisis o empeoraron su hemólisis, también se hacen alicuotas para ir controlando la reacción que tuvieron. Reducción de volumen básicamente destinado y centrado a la intolerancia a los cambios de volumen de los pacientes. Y el lavado, como les dije, para remover sustancias que generen algún tipo de reacción alérgica o citoquinas proinflamatorias, ¿okay? Pero hay que tener en cuenta que con el lavado nosotros además tenemos la desventaja que perdemos hematocrito en la unidad de glóbulos rojos porque al hacer el lavado uno separa por centrifugación, pero cuando uno hace la separación con la prensa, el punto de corte es a ojo y entonces ahí uno pierde hematocrito porque pierde glóbulos rojos cuando saca el remanente que usa de solución de lavado. Y lo mismo pasa con las plaquetas. El NAP es el número absoluto de plaquetas. En una unidad de plaquetas, cuando uno las lava, también corres el riesgo de perder. Entonces hay que tener en cuenta que si uno las lavó, probablemente no llegue a la misma recuperación de glóbulos rojos o a la misma recuperación de plaquetas post-transfusional. Fin. Terminamos.